Entendido. No, yo nomás estoy. Acá tengo que. Uruguaya de Pediatría, miembro fundador y titular de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas, miembro de la Sociedad Argentina de Simulación y miembro de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, FLASI, entre otras formaciones más que ella tiene. Pero ese es el currículum breve. Voy a quedarme hasta ahí, entonces le doy ya otra vez la bienvenida a la doctora Raquel y estamos contigo, doctora, para escuchar. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Bueno, muchísimas gracias. Primeramente a la licenciada Diana Lesme por la invitación, por el espacio, por poder compartir con ustedes este tema que es realmente apasionante. Y como siempre digo en todos los espacios, tenemos que generar que la comunidad, que el colectivo realmente le dé la relevancia y la importancia que se merece este tema para poder combatir también esto, ¿verdad? Entonces, hablar de nuestras realidades, porque muchas veces nuestra realidad país es lo que no compartimos. Sabemos de la importancia del tema, así es que yo no quiero perder más tiempo. Y quiero iniciar esto para que podamos tener tiempo para después poder debatir, ¿verdad? Que me parece lo más rico en todo. No sé si ustedes pueden ver mi presentación. Sí se ve. ¿Se ve? ¿Está bien? Doctora, Bueno. se ve muy bien. Sí, Perfecto. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a hacer correr. No sé por qué este no me está haciendo caso. Ahí está. Bueno, la impaciencia. Bueno, vamos a iniciar entonces esto y vamos a repasar un poco el concepto de lo que nosotros cuando hablamos de maltrato o violencia, ¿qué es lo que entendemos? Porque normalmente, y yo siempre lo repito esto entre los colegas, ¿verdad? Identificamos nosotros como una fuerza que nosotros ejercemos hacia, en este caso, niña, niño, adolescente, con una consecuencia o con lesiones que se pueden ver en un niño o adolescente. Normalmente eso es lo que nosotros entendemos que realmente allí estamos hablando de una violencia física, ¿verdad? Pero realmente la violencia o el maltrato infantil tiene que ver con abusos y sobre todo desatención del que son objeto los niños, niñas y adolescentes, en este caso los menores de edad, menores de 18 años. Y cuando hablamos de eso, no hablamos exclusivamente del maltrato físico, que es lo que reconocemos con mucha facilidad. Y aquí es demasiado importante que podamos reconocer el maltrato psicológico, el maltrato justamente por una desatención que conocemos como maltrato por negligencia o violencia por negligencia, y también la violencia sexual, ¿verdad? Entonces, todo aquello que cause daño en la salud, en el desarrollo, en la integridad y dignidad del niño o del adolescente y pone en peligro como consecuencia la supervivencia y siempre teniendo en cuenta el contexto de una relación que se da, en este caso, siempre es una relación de poder porque hay una dependencia de por medio, en este caso de los niños, de parte de sus padres, de sus tutores, de quienes están a cargo del niño, ¿verdad? Entonces, en este caso se da una relación de responsabilidad y confianza. Tenemos que entender de una buena vez que la violencia es un problema de salud pública. La violencia es como otra patología que eventualmente nosotros, no eventualmente, lo tratamos todos los días y tenemos un protocolo de acción que tenemos que aplicar para obviamente volver a restaurar, ¿verdad? Volver a restaurar
la salud, ¿verdad? En este caso hablamos de niños, niñas y adolescentes. ¿Ustedes ven todavía la pantalla, mi presentación? No, doctora. No, ¿Cómo? No, no estamos viendo. El Ahí. liner pesado, dice. Ahí vamos a ver si es que comparte. Ahí está otra vez, ¿verdad? está como cargando algo, doctora. Ok, ustedes me avisan. Siempre que hablamos de violencia, yo les digo que compromete una mirada interdisciplinaria de salud. No solamente estamos hablando de un equipo que lo conforman los diferentes especialistas en salud, sino que estamos hablando de un equipo multidisciplinario, intersectorial, en donde también van a estar otros entes que no son precisamente de salud, pero que nos van a acompañar en esta ruta crítica. Entonces, siempre hablar que para la violencia tenemos que dar una respuesta integral. Es difícil porque vemos que las causas de la violencia son biopsicosociales. Entonces, la intervención a la violencia siempre constituye un gran reto y desafío. Porque, como les digo, solo con nuestra intervención no basta. Y nosotros debemos siempre garantizar la seguridad física, sexual, emocional, social, legal de las víctimas y avanzar en todo lo que tiene que ver con procesos de curación, de justicia y de reparación. Ustedes me avisan si es que pueden ver la presentación o no. ¿Están viendo? Estamos viendo, doctora, sí. Ok. En este momento sí. Bueno, entonces vamos a seguir. Estábamos hablando de lo complejo de la problemática de la violencia. Sabemos que es demasiado frecuente en el mundo entero. Sabemos que se puede prevenir, sí, se puede prevenir muchos de los casos, sobre todo aquella violencia por negligencia, y vamos a detenernos después en cuál es la violencia por negligencia, pero en muchos de los casos sí se puede prevenir también. Y lo básico para todo esto, siempre decimos que en nuestro país sobre todo se basa en la educación. Nosotros tenemos culturalmente, ¿verdad?, muy arraigado, yo siempre digo naturalizado, porque la palabra no es normalizada, la violencia. La violencia que muchas veces de manera verbal se da y lo vivimos en el día a día, en cualquiera de los niveles sociales en los que estamos, se utiliza mucha violencia verbal. Y es como que normalizamos, como le digo, naturalizamos esto. Bueno, no está corriendo la presentación, pero vamos a tenerle un poquitito de paciencia. Cuando nosotros hablamos de la tipología de la violencia, hablamos de una tipología que puede ser física, psicológica, como les decía, puede ser por negligencia o puede ser de abuso sexual o violencia sexual. Voy a dejar de compartir para volver a compartir, a ver si allí puede correr, ¿sí? ¿Les parece? Ahí. Bueno, vamos a ver ahí si es que nos hace caso este. Estamos viendo. ¿Están? Sí. Ok, vamos a ver ahí. A ver si, bueno, vamos a ver si corre. Ahí sí. Les hablaba ya de esta prevalencia, de que es prevenible, tratable y del impacto negativo que produce en la salud de los niños, niñas y adolescentes. Antes de ver la tipología, me gusta mucho siempre compartir la violencia contra niños y niñas y adolescentes en el curso de la vida. Y fíjense cómo cuando hablamos de menores de 5 años, de chicos entre 5 a 10 años, entre 11 a 17 y 18 y más,
vemos cómo se comporta la violencia en sus diferentes formas. Y vemos que el maltrato infantil se puede dar desde el mismo nacimiento del niño. Hoy inclusive se dice que ya en el seno materno el niño puede sentir el rechazo y el abandono, y que esto posteriormente puede expresarse, ¿verdad? Pero fíjense, y acá lo interesante, en cuanto a violencia sexual y la violencia emocional o el haber sido testigo de violencia, es transversal al curso de la vida. O sea, desde que uno nace hasta que uno muere. Eso no tiene una, vamos a decir, una implicancia, no, después de los 5 años se presenta, y esto es demasiado interesante. ¿Por qué? Porque todos los días podemos estar ante pacientes que consultan y nosotros tenemos que tener desarrollada, como yo digo, para ustedes quizás es mucho más fácil, ¿verdad? Porque tienen todas las herramientas y bueno, fueron formados en toda la carrera, ¿verdad? Para la escucha activa y para la empatía. Para nosotros los médicos, ¿verdad? Es bastante difícil muchas veces, y es lo que siempre le pido a los colegas, ¿verdad? Poder poner todos los sentidos, porque muchas veces podemos nosotros ser el último eslabón a que un paciente está acudiendo por otra patología, pero que subyace una violencia. Y cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos no solamente de factores que tienen que ver con el individuo mismo, sino que también tiene que ver con lo que es el microespacio del individuo, la misma familia, sino también el macro que tiene que ver con la comunidad y con la sociedad. Como les decía, es muy complejo trabajar en violencia, muy complejo, pero nosotros como parte de esa ruta crítica de intervención, no solamente de detección, tenemos que hacer lo mejor posible nuestro trabajo desde donde estamos. En cuanto a legislación paraguaya, tenemos mucho, ¿verdad? Desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y lo más importante es la ley, ¿verdad? O el Código de Niñez y Adolescencia, en donde están contemplados todos los derechos, resguardados los derechos del niño, ¿verdad? Y del adolescente también. Esto es ya lo que hablábamos, ¿verdad? Y cómo clasificamos la violencia en física, psicológica, sexual y por negligencia. Y les hablaba un poco de lo que culturalmente a nosotros como país, decía yo, tenemos muy arraigada la violencia verbal. Y acá, por ejemplo, Tute acá al costado nos recuerda, ¿verdad? Es algo que tenemos que conversar de violencia, y de paso la madre le pega al chico, ¿verdad? Entonces como que no vemos nada y como que está todo muy bien. Siempre es muy simpático y muy gráfico él, ¿verdad? Pero bueno, es así. Decimos siempre que la educación es el arma más importante, ¿verdad? Mandela nos recordaba también que es lo más poderoso, porque de construir lo que nosotros ya tenemos formado, ¿verdad? Es bastante difícil. Entonces nosotros tenemos que trabajar por romper muchísimos paradigmas y para volver a reinstalar una educación más igualitaria y desterrar un poco esos roles sexistas muy arraigados, y lograr así una sociedad que sea mucho más igualitaria y equitativa. Yo siempre recuerdo, ya que en la Constitución está la premisa, ¿verdad?, de que nosotros somos iguales en dignidad y en derecho. Y allí no hace referencia ni distinción alguna en cuanto a sexo, ni en cuanto a condición alguna. Todos somos iguales. Entonces es demasiado importante recordar eso. Cuando hablamos, ¿verdad?, de actividades sexuales que conciernen o que tienen que ver con niñas, niños y adolescentes, siempre hablamos de que no existe consentimiento en un menor. No existe. Y cuando hablamos de menores de 14 años con un embarazo, no cansar de repetirnos una y otra vez que estamos hablando de un abuso sexual, lo cual constituye un crimen, que no podemos nosotros dejar de comunicar a las instancias correspondientes, que ya vamos a ver cómo reza el protocolo, porque está enmarcado dentro de lo que llamamos nosotros abuso sexual. El embarazo ya es una consecuencia de un abuso, y manejar siempre la edad de 14 años. Podemos encontrarnos con otras tipificaciones en menores de edad cuando hablamos de un rango etario de 15 a 18, que puede ser un estupro, ¿verdad?,
cuando un menor está con una pareja que es mayor de edad, no deja de ser un delito, debe de ser siempre comunicado porque se constituye de todas maneras en un abuso sexual. Pero hago especial hincapié en el tema del embarazo porque muchas veces mismo nosotros en salud pública o en la práctica privada vemos a menores de 14 años que tienen un control prenatal óptimo, ¿verdad? Pero que realmente lo básico que sería la comunicación acá y la intervención de otras instancias no se da. Y acá volver a recordar que esto que es tan fundamental, porque yo siempre pregunto en qué momento, ¿verdad? A nosotros nos inculcaron o nos quedó tan introyectado, digo yo, ¿verdad? Que el tema del abuso o la violencia sexual tenía que ver siempre con una violación. Entonces yo siempre repito esto, digo de que un abuso sexual no siempre es una violación, pero una violación siempre es un abuso sexual. Es como un juego de palabras, pero saber que el abuso o violencia sexual se puede dar con contacto físico, que ahí sí podemos hablar de relaciones sexuales o de violación. Hay otro tipo de contacto que no precisamente tienen que ver con una violación y estamos hablando de caricias o besos en lugares inapropiados, ¿verdad? En donde hay un contacto físico, pero no precisamente tenemos una violación. Y existe la violencia sexual que se da también sin contacto físico, que es lo más importante de entender, porque acá estamos hablando de que uno puede tener un examen físico en un niño o adolescente totalmente normal y con eso uno no descarta una violencia sexual. Y esto es demasiado importante. ¿Por qué les digo? Porque muchas veces nosotros llegamos a un diagnóstico de violencia sexual por el examen de psicología justamente. ¿Por qué? Porque cuando aplican ustedes el conocimiento en niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a la edad evolutiva que tenga, ¿verdad? Vemos que en estas intervenciones que ustedes tienen, después de mucho tiempo, a veces 4 meses, 6 meses o quizás más, surge o se comprueba o hay indicios que nos hacen pensar de que efectivamente se dio una violencia sexual en un niño, niña, adolescente que tuvimos que intervenir y que no tiene un examen físico patológico. Entonces siempre decimos no existe una lesión física patognomónica, decimos siempre en medicina, de una violencia sexual. Insisto, porque seguimos escuchando generalmente declaraciones en donde se dicen se descarta el abuso sexual porque el examen físico es normal. Así es que no olvidarnos entonces de que una violencia o abuso sexual se puede dar sin contacto físico, por ende mi examen físico será normal. Y acá citamos siempre el voyeurismo, el exhibicionismo, la exposición a pornografía y ahora con el tema de las redes, ¿verdad? Que hay muchísimas más formas en donde esto se puede dar, inclusive teniendo espacios físicos totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, el abuso sexual, sobre todo en niñas, niños y adolescentes, generalmente acuden a nosotros no en circunstancias que tienen que ver en las primeras horas o en los primeros momentos en que eso se produce. Y por lo general, la fuerza física no es utilizada. ¿Y por qué pasa esto? Porque en el 90% de los casos, quienes agreden sexualmente de niñas, niños y adolescentes pertenece a su entorno familiar. Son conocidos del niño, de la niña, del adolescente. Entonces utilizan esa relación de confianza que existe para poder entonces perpetrar, yo digo siempre, el hecho. Entonces no necesitan de la fuerza física y van ellos, digo yo, ellos, ¿verdad? Porque
lo hacen premeditadamente, van iniciando un ciclo de violencia o abuso que sistemáticamente va aumentando en escala, pudiendo llegar a una violación algunas veces y otras veces no. Entonces manipulan. Pocas veces son los casos que se dan de que un extraño violente sexualmente, y en estos casos cuando realmente no existe vínculo con el niño, adolescente que está siendo abusado sexualmente, utilizan la fuerza física, como es el caso, yo siempre nombro de Felicita, por ejemplo, pero en estos casos generalmente que se produce ya una violación, terminan con la vida de este menor o adolescente. Conocerán y recordarán mucho, era el caso de Felicita. Entonces, como les digo, son niños que generalmente tienen en su entorno familiar, están los agresores, están quienes lo violentan, ¿verdad? Sexualmente. Las estadísticas mundiales sabemos que son más niñas que niños quienes sufren violencia sexual en algún momento de la infancia. La proporción de niñas es mucho más alta. Y esto es lo que yo quiero presentarles desde salud, ¿verdad? Que nosotros debemos de manejar este manual de atención integral a víctimas de violencia intrafamiliar, sexual, de género en el sistema de salud. Esto está desde el 2012, todos estos instrumentos que conforman este manual fue revisado en el 2021, en donde algunos conceptos fueron cambiados, sobre todo el flujograma de atención, que es demasiado importante que podamos ver y repasarlo hoy. La aplicación de estos instrumentos que forman parte del manual de atención están disponibles. Yo al terminar la charla voy a dejar un link donde ustedes pueden acceder al manual completo y a todos estos instrumentos. Son de aplicación obligatoria desde el año 2012 en todas las instituciones públicas y privadas en todo el territorio paraguayo. Por eso es que es demasiado importante que ustedes conozcan estos instrumentos para que lo puedan aplicar. Porque generalmente todo lo que tenga que ver con violencia, ustedes saben que en la intervención que tiene que ver con lo jurídico, legal, estos son casos que posteriormente van a juicio. Entonces, estos instrumentos tienen que ser aplicados cuando intervenimos en estas causas, porque a nosotros nos pedirán cuenta si aplicamos o no el protocolo, ¿verdad? Si tenemos un protocolo estandarizado a nivel país, sí lo tenemos. Si lo aplicamos o no, sí o no. Las respuestas siempre digo yo son cerradas, no son abiertas. No nos da para decir sí, pero no apliqué del todo. El sí, pero no es un no. No lo aplicamos entonces. Y el desconocimiento, como siempre digo, no nos ampara. O sea, nosotros no podríamos aludir que desconocemos o no conocemos, y eso tampoco sería un atenuante para nosotros. Entonces es demasiado importante que conozcamos y que tengamos siempre esto a mano, porque como les digo, tanto en la práctica, en el público como en el privado, debemos de aplicar esto siempre. Entonces tenemos el flujograma de atención, que es la ruta que nos dice cómo movernos, cuál es la ruta crítica cuando nos encontramos ante un paciente que fue violentado en cualquiera de sus formas. Tenemos un consentimiento informado también, que está diferenciado y que se utiliza en los casos de víctimas de violencia, y un formulario diferenciado. Cuando hablamos de un formulario diferenciado, decimos que tenemos uno específicamente para niños, niñas y adolescentes que son víctimas de maltrato en cualquiera de sus formas, y también cuando sufren abuso sexual. Y diferenciamos obviamente de aquella atención basada en género, porque tiene connotaciones diferentes el niño, niña y adolescente. Y tenemos la cadena de custodia no menos importante, porque cuando hablamos de abuso sexual, muchas veces tenemos que hacer toma de muestras en las instituciones o en los consultorios, en las clínicas donde nos encontremos, y debemos de tener siempre
a disposición la cadena de custodia para que posteriormente todo ese trabajo que hicimos en el examen físico y en la toma de muestra pueda tener validez al momento del juicio y no sea invalidado por no tener una cadena de custodia. Bueno, vamos primeramente con el consentimiento informado. Esto es para aplicación exclusivamente médico-legal en todo lo que tenga que ver con violencia física, ¿verdad? Y con violencia también sexual. Es demasiado importante porque la aplicación del consentimiento no quiere decir de que nosotros al niño, niña, adolescente, de acuerdo a su edad, a su desarrollo madurativo, a su autonomía progresiva, nosotros no estemos explicándole también al niño o adolescente qué es lo que vamos a hacer, en qué momento vamos a hacer lo que vamos a hacer y por qué es importante. Nosotros, digo nosotros, en la práctica médica muchas veces obviamos esto y es demasiado importante. Y a diferencia del consentimiento informado que normalmente utilizamos en la práctica que tiene que ver con pacientes internados o pacientes que vienen a la consulta externa, lo que incorpora este consentimiento es que nosotros podamos tomar imágenes, ya sea fotográficas o filmaciones de las lesiones al momento de la intervención nuestra. Y también la extracción de muestras biológicas y fluidos corporales. Es demasiado importante también porque esto puede resultar, vamos a decir, puede resultar o finalmente acarrearnos un problema más si es que nosotros no tenemos o no obtenemos el consentimiento de las personas, niños, adolescentes, cuando intervenimos en nuestra práctica. Es demasiado importante. En cuanto a las tomas fotográficas, siempre pedimos que estas sean, ¿verdad?, de las instituciones y que no sean elementos de propiedad del personal que está interviniendo, ¿verdad?, en lo posible. De no ser posible, uno puede utilizar inclusive su propio celular, pero no es lo aconsejado porque esto nosotros tenemos que utilizarlo posteriormente cuando tenemos un juicio y esto generalmente tampoco suele ser inmediata la intervención nuestra. Pueden pasar 3 años, 5 años, o sea, eso no lo sabemos. Y este es el flujograma de atención en donde realmente nos muestra un poco la ruta crítica, cómo seguir, qué hacer y cómo manejarnos. Y fíjense que dice, toda persona que trabaja en un servicio de salud no habla exclusivamente de médicos, psicólogos, odontólogos, kinesiólogos. Toda persona incluye el personal administrativo, que suele ser una de las grandes debilidades cuando hablamos del tema de formación e información al respecto, porque muchas veces ellos pueden detectar un caso, ya sea en el pasillo, ya sea en la sala de espera o donde ellos están y nosotros a lo mejor todavía no pudimos interactuar, ¿verdad? Pero pueden percatarse de muchas situaciones que pueden ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Para la intervención. Yo siempre digo que el paciente no viene precisamente, o no todos vienen con el rótulo de yo soy violentado física, psicológicamente o en otras maneras, ¿verdad? O sea, puede venir por cualquier otra patología, pero secundariamente tener también el diagnóstico de violencia, que ahí es donde nosotros debemos de afinar los conocimientos para poder entonces intervenir, ya no digo de manera oportuna, porque lastimosamente siempre digo que en salud solamente por el momento llegamos a la atención, lo cual ya sería tarde, ¿verdad? Pero muchas veces hay pacientes que pasan por nuestra consulta y nosotros no detectamos lastimosamente todavía signos que ya nos están dando síntomas, que ya son consecuencias de violencias psicológicas o de otro tipo de violencia, inclusive sexuales, pero que ellos no pueden hablar, no pueden decir por diversas circunstancias, ¿verdad? Que nosotros no sabemos, pero que deberíamos de poder interpretar en ese momento y poder intervenir.
muchas veces digo de que, y repito siempre, de que el paciente realmente está en riesgo de vida cuando es violentado. Puede manejar eso de diferentes maneras, pero por eso siempre decimos que las consecuencias de la violencia pueden ser inmediatas, mediatas y a largo plazo. Y una violencia en la niñez, en la adolescencia, posteriormente en su edad adulta, puede que tenga y puede de hecho representarse como una depresión, un trastorno de cualquier índole de tipo psicológico y que tenga de base una violencia. Entonces, como les decía yo, en el transcurso de la vida, la violencia siempre está. El tema es que podamos detectarla lo antes posible para poder intervenir. Fíjense que yo siempre digo que cada servicio a nivel de salud, tanto pública como privada, debe tener un equipo técnico multidisciplinario para que intervengan estos casos de violencia. No son casos fáciles, son realmente desafíos para todo el personal. Y aquí, como les decía, y vuelvo a repetir, la asistencia, la atención, la respuesta debe ser integral. Entonces, no solamente los médicos de diferentes especialidades, salud mental, los psicólogos, los psiquiatras, los compañeros de trabajo social y los asesores jurídicos que tienen los hospitales o las clínicas, todos debemos de intervenir, todos juntos, porque cada uno de nosotros va a tener que hacer un diagnóstico y va a tener que implementar a partir de la detección la asistencia o el tratamiento en todas estas áreas, no solamente desde el área, como yo les digo, física, que quizás sea la más fácil, porque en el tratamiento, en el área de psicología, ¿verdad? Y muchas veces tienen que intervenir inclusive los psiquiatras. Realmente yo siempre digo, sabemos cuándo empieza la intervención, pero no sabemos cuándo termina el soporte. Cada ser humano es diferente, se comporta de manera diferente y a nosotros en la parte física, digo yo, siempre es más fácil, ¿verdad? Pero muchas veces restaurarse, reparar ese daño, reparar esa situación puede llevar toda una vida, contener esa víctima o ese sobreviviente. Fíjense que después de esta asistencia que hablamos que debe de ser integral y donde también tenemos que hacer evaluación de riesgo, nosotros tenemos que hacer, a mí no me gusta mucho utilizar la palabra denuncia, si bien es la correcta, ¿verdad? Me gusta utilizar siempre la palabra de comunicar. Nosotros tenemos que hacer una comunicación que es obligatoria por este flujograma al ámbito de la Fiscalía y de la Defensoría o Juzgado de Niñez y Adolescencia. En ausencia del juzgado, a la Defensoría. Pero fíjense cómo tenemos aquí las flechas indicadoras de ambos sentidos. ¿Qué quiere decir eso? En el flujograma anterior, al 2021, nosotros comunicábamos únicamente del hecho de violencia a la Fiscalía. Pero después nos encontramos con muchos inconvenientes, por lo que tuvimos que hacer un cambio en esto y también hacer la comunicación al Juzgado de Niñez y Adolescencia y, en ausencia de esta, a la Defensoría de Niñez y Adolescencia. Entonces, ¿por qué? Porque son ámbitos de la justicia que tienen funciones diferentes. En el ámbito de la Fiscalía hablamos de una prosecución penal de un hecho. O sea, ellos están encargados aquí de hacer una investigación y de poder llevar esa investigación al agresor y poder elevar posteriormente esto a juicio y bueno. En cambio, la instancia del Juzgado de Niñez y Adolescencia y la Defensoría, en caso de que no dispongamos en el área donde estemos trabajando, se refiere a la protección de derechos, a la protección de derechos en donde estos niños o adolescentes fueron vulnerados, ¿verdad? En sus derechos y lo que tienen es que emitir ellos una medida cautelar de protección para que no sean violentados de vuelta. Entonces, son diferentes ámbitos
tienen diferentes competencias y nosotros ya tenemos que actuar en base y en consecuencia a lo que en ese momento el juez de niñez y adolescencia nos esté indicando. ¿Y qué quiere decir eso? Intervenimos nosotros en un caso de violencia física, violencia sexual y la violencia psicológica. No digo la de negligencia porque es la única que diferimos para la comunicación y evaluamos el riesgo. Las demás formas de violencia todas se comunican. Y si hablamos de niñez y adolescencia, siempre digo que es mucho más fácil el obrar, porque nosotros debemos de obrar siempre teniendo presente el interés superior del niño. Entonces, cuando un niño o un adolescente es vulnerado en derechos, nosotros tenemos también un plus, digo yo, aparte de toda la comunidad, el colectivo social, de resguardar los derechos del niño y de evitar que sea de vuelta revictimizado. Entonces, el Código de la Niñez y Adolescencia hace especial hincapié en el artículo 5 diciendo que todo profesional de salud y personal de educación que esté en conocimiento de alguna vulneración de derechos en lo que respecta a niñez y adolescencia tiene la obligatoriedad de la denuncia, dice. Entonces nos da como un plus más, ¿verdad? A todo el trabajo que hacemos, pero como siempre digo, lo hacemos con amor, así es que esto es parte del compromiso que tenemos. Entonces tenemos este cumplimiento también que pasa por un marco jurídico también, porque siempre le digo a todos, ¿verdad? Que no pasa por el querer acá, pasa por el deber ser en este caso y por lo que tengo que hacer en esta situación. Posteriormente el seguimiento también es integral, ¿verdad? Médico, psicológico, social y jurídico también. Y no menos importante, y hago un llamado especial a nuestras notificaciones y llenados de formularios. La base de datos que tenemos nosotros, realmente nuestra base de datos, si hablamos de salud, son creo que los peores registros que tenemos a nivel nacional. Si bien somos muchos ministerios que estamos interactuando en esta ruta crítica, el Ministerio de Niñez y Adolescencia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, todos, Ministerio Público, el Poder Judicial, todos manejamos números diferentes. Soñamos con el registro único de víctimas, venimos trabajando desde el 2012 y a pesar de que ha avanzado muchísimo la tecnología, esto no llegamos todavía y es un sueño que tenemos y ojalá algún día podamos llegar a eso. Estos son los formularios de lo que yo les hablaba, el formulario lila le llamábamos anteriormente, ¿verdad? Cariñosamente. Y fíjense que este formulario nos ayudó y fue elaborado también con el Ministerio Público y tanto ellos como nosotros en salud aplicamos este formulario. Entonces es, vamos a decir, un formulario compartido con ellos. Cuando tenemos cualquier caso de violencia, aplicamos este formulario. ¿Qué logramos con este formulario? Que este formulario vaya con nuestra historia clínica y entonces tengamos menos probabilidades de violar la confidencialidad en los datos que se resguardan en la historia clínica al momento de algún juicio. Entonces es solamente el formulario el que va y ya no toda la historia clínica del paciente como anteriormente se hacía. Fíjense que es bastante amigable al momento de completar esto. Hay un área primeramente que es meramente de datos generales, ¿verdad? Y fíjense, notificación del caso. Y tenemos allí, dice que la notificación debe ser telefónica a la policía, al Ministerio Público, y nosotros vamos a consignar siempre fecha y hora. ¿Por qué es importante lo que les digo? Porque muchas veces decimos, bueno, mañana voy a hacer la comunicación porque tengo que preparar una nota o porque voy a hablar con el director y que me haga el abogado, y bueno, pasa que estos casos nosotros realmente, cuando estamos sobre todo en servicios de salud,
pueden presentarse en cualquier momento. Entonces nosotros 24/7, 365 tenemos que dar siempre igual respuesta y muchas veces esa comunicación escrita se dan en horarios que se canalizan ya sea por las partes administrativas, vamos a decir por las autoridades mismas de los hospitales o de las clínicas donde trabajamos, ¿verdad? Cuando estamos así en la práctica privada, pero lo que nosotros no podemos diferir es la comunicación verbal telefónica. Eso no se puede diferir. Entonces, hago especial mención de esto. Y eso hacemos constar en nuestro formulario. Fíjense que cuando hablamos de identificación de casos, hablamos de maltrato físico, que es demasiado fácil, yo no voy a perder mucho tiempo en esto, pero cuando hablamos de negligencia, sí es importante que cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes, tengamos en cuenta que aquel niño no escolarizado o que tenga una escolaridad no acorde a la edad, aquel niño que no tiene un esquema de vacunación completo, aquel niño que presenta una mala higiene en la consulta, aquel niño que está desnutrido, aquel niño que vemos que tiene ciertas conductas que no están asociadas o acorde al desarrollo. Aquel niño, ya les decía, desnutrido, muchas veces anémico en extremo, ¿verdad? En donde descartamos causas que tienen que ver con lo biológico o lo físico, nosotros hablamos entonces de una violencia por negligencia. Y esto generalmente no solemos registrar como violencia. Y muchas veces me dicen, pero doctora, entonces nuestros niños todos son niños violentados. Y realmente nosotros tenemos prácticamente, no quiero decir el 90%, pero en muy alto porcentaje vemos niños con estas características, mismo le digo con una ectoparasitosis, y que nosotros no asumimos, pero que es una violencia por negligencia. Hay otra violencia por negligencia, porque acá realmente nosotros trabajamos mucho, ¿verdad? En educación, en ver un poco la progresión, si esa familia va rectificando conductas, y bueno, entonces diferimos. Por eso les decía que la violencia por negligencia no hacemos una comunicación inmediata. Pero hay casos en donde sí no diferimos tampoco la comunicación y tienen que ver ya con consecuencias de esta violencia por negligencia que no se vieron en consultas previas. Ejemplo muy práctico y de todos los días. Un niño que va a la consulta en la moto, un menor de 12 años. La legislación de nuestro país prohíbe que un menor de 12 años vaya como acompañante, digo la palabra acompañante, en la moto. ¿Por qué digo esto? Porque existen lugares en nuestro país en donde no sé por qué está permitido que menores, inclusive de 12 años, puedan hasta manejar una moto. Entonces, esta es una violación de deber de cuidado, es una violencia por negligencia. A veces la verdad que nos llegan ya los niños con un politrauma severo o un traumatismo de cráneo, que ya es producto de un accidente de tránsito y donde el niño venía en la moto, ¿verdad? Acompañado de los padres muchas veces. Entonces, allí la verdad que no cabe siquiera de que el niño tenga o no tenga casco, quizás el daño sea menor, pero el niño no debería luego de haber estado en la moto. ¿Se entiende? Entonces, esa es una violencia por negligencia, es una violación del deber de cuidado que lo vemos muy a menudo. El maltrato psicológico, yo la verdad que no voy a ahondar en esto, solo decirles de que sí está probado, ¿verdad? De que cuando nosotros detectamos una violencia física, generalmente ya hablamos de años de violencia psicológica. La violencia psicológica per se para nosotros es muy difícil como médicos, para ustedes sí será bastante diferente hacer la detección en estos casos, pero nosotros que vemos a diario pacientes, por lo general nos cuesta mucho, y esto es lo que también la bibliografía nos dice, de detectar una violencia psicológica, exclusivamente psicológica. Y acá yo siempre hablo, ¿verdad? También de, les decía ya, el trato y sobre todo el lenguaje verbal y no verbal también, pero sobre todo el lenguaje
que utilizábamos hace años atrás y hasta ahora seguimos escuchando, cómo nos referimos a los niños muchas veces y cómo realmente llegamos a interferir en su autoestima. Y nuestro idioma, que es tan dulce, y saber hoy, por ejemplo, que el 60% de la población entiende, escribe y se comunica en guaraní, es demasiado importante para nuestra práctica. Entonces escuchamos de repente frases muy denigrantes, pero muy naturalizadas. Por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo está fulano? ¿Qué tal su libreta? ¿Cómo le fue en la escuela? ¿Cómo está? Y nos dicen, ¿cómo tenía canendo, vale? Y Shabiki decían antes, ¿verdad? Y siempre decía, ¿qué querrá decir eso, verdad? Y bueno, hay cosas que el guaraní realmente no se puede traducir al idioma, o podemos decir, bueno, que es muy débil, que es muy poca cosa, pero no suena tan hiriente como decir Shabiki, o sea, no vales nada, más o menos. Y esto más que yo, ustedes saben mucho más cómo esto queda en el inconsciente y cómo esto socava mucho la autoestima, y posteriormente, claro que ese niño siempre se va a sentir poca cosa ante desafíos que posteriormente va a tener que hacer. Y acá nosotros hablamos mucho e insistimos en los indicadores conductuales de abuso y en factores de vulnerabilidad, para que podamos tratar de identificar muchas veces el niño que está en consulta y que nos está dando ciertos tics o ciertos síntomas de que algo está pasando con ese niño o ese adolescente. Siempre también pongo el ejemplo, dos ejemplos muy dramáticos, ¿verdad? Pero que me tocaron bastante. Uno hace muchos años en mi práctica médica, estando en quinto curso, iniciando, ¿verdad? Habíamos atendido a un adolescente con una herida cortante en la muñeca, ¿verdad? Fue mi primera intervención en una sutura que para nosotros es importante, ¿verdad? Habíamos hecho todo, yo era todavía estudiante, y bueno, el médico decía a otro compañero, ¿verdad? Bueno, indíquele su antibiótico, su antiinflamatorio, todas las indicaciones que sabemos, ¿verdad? Y bueno, pasamos a otra cosa. Después, posteriormente, a la semana cuando volvimos, supimos de que había regresado la adolescente y se había suicidado. Era una tentativa de suicidio, en donde realmente el interrogatorio, el mecanismo de acción que le produjo esa herida, realmente pasó desapercibida. Era nada más que una herida, y lo que nos tocaba a nosotros era reparar esa herida y que esa herida no se infecte. Entonces siempre yo recalco en todas las recorridas que la anamnesis, el interrogatorio, es demasiado importante, y debemos siempre de sopesar si realmente lo que yo encuentro como algo físico o como una lesión física realmente responde a lo que me refiere el adolescente o el niño, o a veces quien acompaña, porque muchas veces no tiene una correlación. Entonces nosotros allí despertamos las alarmas e intervenimos en consecuencia. Nos llegan muchas veces fracturas, y bueno, sí, tenemos que reducir la fractura, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y después el niño se va. ¿Pero en qué circunstancias? Porque si me dicen ese niño se cayó de la bicicleta a la 1 de la madrugada, y bueno, algo está pasando, ¿verdad? A no ser que sea, ¿verdad? No sé, ciclista de Olimpiada, y bueno, está practicando quizás a 24 horas. Pero fíjense que esas cosas, y lo otro se refería a un adolescente que consultaba todos los viernes en el turno noche. Y la conocían ya como una adolescente de los viernes. Entonces me dicen, doctora, hay un adolescente que yo quiero consultarte porque todos los viernes consulta. Ya hicimos todos los estudios, tomografía, hicimos todo, porque ella tiene una migraña y una jaqueca importante. Entonces les decía yo, ok, hicieron el interrogatorio, hicieron toda la anamnesis, el riesgo social, vieron todo eso,
y no sé por qué muchas veces eso no suele ser muy atractivo. Entonces le digo, la próxima vez dejen a esa adolescente, vamos a intervenir, vamos a hacer un poco nuestra ruta y vamos a ver si nos ayudan los compañeros de salud mental y qué pasa con todo eso. Posteriormente les digo, haciendo corta la historia, de que resultó ser una víctima de violencia sexual. Era violentada por el padrastro, ¿verdad? Que venía los fines de semana, trabajaba en el interior, entonces venía los viernes a la noche y volvía al trabajo los domingos a la noche. La adolescente lo único que conseguía era salir de ese infierno, digo yo, yendo a la consulta en un hospital. Y lo que ella decía era que le dolía la cabeza, pero con eso ella lo que conseguía era quedarse internada por lo menos 48 horas, que era el momento que ella sabía que de vuelta iba a estar segura. Nos fuimos, los únicos que intervenimos, ya ella había comentado esto a sus familiares y a personas de confianza, pero lastimosamente no encontró ayuda. Entonces es importante esto. Fíjense que en la descripción todo esto tiene que ver con el examen físico, y cuando hablamos de síntomas conductuales y todo eso, aquí es donde nosotros consignamos todo lo que tiene que ver con el examen psicológico, pero generalmente suelen adosar una hoja de toda la evaluación. Toma de muestras cuando hablamos de violencia sexual, y el formulario nos recuerda en el diagnóstico la codificación del CIE-10, que es lo que estamos utilizando todavía, y siempre les digo el T74, T74, con que recuerden el T74 ya estamos contentos. Si bien en lo que respecta a todo un resumen del T74 que se vuelve a subdividir en si la violencia es por negligencia física, psicológica o sexual, eso está todo en el material que yo les voy a dejar en el link. Nos vuelve a recordar el tratamiento que nos encanta a los médicos, intervenir ahí, ¿verdad? Y en prevenir VIH, todas las ITS, prevenir el embarazo, que no muchas veces también nos queremos acordar, pero nos hace todo el reconto para que no olvidemos absolutamente nada cuando intervenimos en violencia. Y esto es lo que les decía, que es demasiado importante, que ponemos siempre y le decimos a todos los colegas, por favor, factores de vulnerabilidad, fíjense, factores de vulnerabilidad, familias pluriparentales, migrantes, disfuncionalidad, adicciones que tenemos tanto, situaciones de pobreza. Por eso les decía yo, es demasiado difícil el acceso a la salud. Sabemos que no es gratuita, la salud es bastante cara. La escolaridad, que les decía yo, lo que hace con el desempleo también de los padres muchas veces, el embarazo adolescente es terrible también, carencia de apoyo, violencia en la familia. Muchas veces nos dicen los padres se tratan de una manera, doctora, que usted no va a creer, no sabe. Ayer tuvimos que llamarle a seguridad que les saquen. Entonces hablamos de un ambiente violento, y hoy el niño que es testigo de violencia es un niño violentado. Y los indicadores conductuales de abuso que también ponemos para que recuerden los colegas, ¿verdad? Sobre todo los colegas médicos, digo siempre, porque nos es más difícil, ¿verdad? Entonces cuando vemos un vocabulario que de acuerdo a la edad está muy relacionado a lo sexual y no tiene que ver con el desarrollo madurativo que tiene que tener ese niño, vemos miedo muchas veces ante la figura paterna. Viene y el niño dice, las enfermeras nos suelen decir, demasiado a gusto, doctora, cuando viene su papá pues se porta demasiado bien la criatura, cuando no está su papá es desastre. Entonces ellas mismas reconocen muchas veces ciertas conductas que a nosotros no debe pasar desapercibido, para que puedan intervenir, como yo digo, tanto nuestros compañeros psicólogos como también trabajo social, ¿verdad? Y hacer un poco un diagnóstico de lo que está pasando allí. Esto es lo que le decía el CIE-10. La cadena de custodia, muy importante cuando hacemos toma de muestra en violencia sexual. Y en violencia sexual, como les decía, lo más frecuente en niñez y adolescencia es ver ya casos crónicos. Muy pocas veces vemos casos agudos. ¿Y por qué? Y porque les decía que tiene que ver con el entorno familiar o con personas que son conocidas del niño y de la niña y del adolescente, en donde la culpa y donde muchas veces también hay mucha presión de esa persona que conoce el niño, la niña, el adolescente, y lo que hace es transferirle culpa. Entonces todo lo que pasó
es porque vos permitiste, porque vos quisiste y porque si contás va a haber un lío familiar o va a haber un problema, entonces cuesta mucho manejar eso y sobre todo vemos también de que esto va dándose en un tiempo que generalmente el agresor va aumentando la escala de la violencia en lo sexual. Empieza con algunas caricias, esto después va profundizándose y muchas veces se llega, ¿verdad?, a la penetración o a la violación, pero como les digo yo, siempre sin uso por lo general de la fuerza física. Esto es el protocolo de atención básicamente para nosotros que tenemos que hacer de intervención, pero como les digo, generalmente como son casos ya crónicos en donde ya pasó la etapa aguda, nos manejamos ya con laboratorio, ¿verdad? Saber que los números son abrumadores. Nosotros en el 2018 cambió bastante nuestra casuística. Hoy nosotros hablamos de que cada 2 horas tenemos una denuncia de violencia sexual en niños, niñas o adolescentes. Estamos hablando de un promedio que va de 12 casos por día. Esa es nuestra realidad. Y saber también de que es la punta del iceberg. De 1000 casos, 100 son denunciados, solamente 100. Y de estos sabemos que en una proporción de 10 llegan a tener una condena. Entonces, los números son muchísimos más de lo que nosotros realmente sabemos. Y como decía la licenciada Diana al comienzo, ¿verdad? Creo que la violencia siempre estuvo, la violencia siempre estuvo. Creo que ahora la comunicación, la participación, el adiestramiento de todos nosotros quienes intervenimos en esta ruta es lo que ha cambiado. Hemos mejorado en la detección, entonces hoy por hoy sí escuchamos más denuncias. Entonces lo que pedimos es siempre el compromiso y el amor que le ponemos a la hora del trabajo para que estos casos realmente tengan una reparación. Nuestra intervención se da en 3 momentos, ¿verdad? Y acá lo más importante es la anamnesis. Saber que la evaluación física nosotros tenemos que hacer una sola vez, y si hay necesidad de toma de muestras, nosotros tenemos que hacer en el momento de la evaluación física, porque de lo contrario yo voy a revictimizar. Entonces, al mismo tiempo que hago mi evaluación física, yo tengo que hacer toma de muestras si es que amerita, y eso quiere decir 72 horas de un evento sexual o de una violencia sexual. Pasadas las 72 horas, ya no se realiza toma de muestras. Las probabilidades de que yo pueda rescatar muestras que me ayuden a identificar al agresor ya son ínfimas las posibilidades, entonces ya no se realiza toma de muestras. Sí el examen físico, pero ya no la toma de muestras. Esto es demasiado importante. Siempre que hacemos capacitaciones, decimos una y otra vez: no se debe realizar entrevista clínica directa, nunca al niño, niña o adolescente. Nosotros debemos de escuchar la información de quien acompaña al menor y nunca debe estar presente cuando nosotros interrogamos al adulto que acompaña. Esto es demasiado importante, debemos de resguardar al niño, al adolescente. Siempre que intervenimos en caso de violencia, nuestra primera medida de protección es la internación. Esa es la medida que nosotros estamos adoptando ante el conocimiento de violencia. Hacemos la comunicación como dijimos y posteriormente ya el juez nos comunicará cuál será la medida de protección, dónde irá ese niño, ese adolescente, mientras dure el proceso investigativo, que ya eso la justicia
hará lo suyo, ¿verdad? Nosotros ya estaremos a la espera nada más de lo que dicta el juez en esta causa, ¿verdad? Y nos dirá, la ley dice en el plazo perentorio de 24 horas deberá de comunicarnos en dónde va ese niño, pero sí, la responsabilidad ya no es del personal de salud que interviene, sí está internándole al niño hasta tanto tenga la medida cautelar del juez, en este caso. Si es la defensoría, le comunica al juez y el juez después, posteriormente, hace llegar el, vamos a decir, el documento por escrito. Entonces, a todo el grupo que trabajamos en violencia y que intervenimos, saber que este interrogatorio, la anamnesis, debe también de realizarlo el personal de salud mental y siempre allí es el reclamo. Nosotros no tenemos psicólogo, nosotros no tenemos todos los días o no tenemos 24 horas, entonces yo les contesto siempre, ¿verdad? No precisamos tener 24 horas ni mucho menos. No pasa nada. Mañana tendremos al psicólogo que trabaja en el servicio y podrá intervenir y dirá y sabremos si también ese niño, niña o adolescente está en condiciones de que podamos hacer un examen físico o si no está en condiciones, y también si necesitará por la intervención en crisis de algún psiquiatra, de alguna medicación o de lo que sea. Al niño se lo resguarda, se lo deja en internación, no se le interroga, ya tuvimos y ya tenemos la experiencia de la retractación del niño o del adolescente posteriormente cuando justamente los compañeros psicólogos intervienen. Entonces, y porque no tenemos las herramientas tampoco nosotros. Entonces, por favor, al niño no se lo interroga. Y sí al cuidador o al padre a quien acompaña al niño. Siempre la pregunta es el cómo, dónde y cuándo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? Bueno, el tiempo, les decía yo, en violencia sexual es 72 horas. Pasadas esas horas ya no hay que apurarse, el equipo técnico interno dejará la evaluación física ya para el personal que está mejor entrenado. Donde siempre es mejor en un servicio de salud. ¿Por qué? Porque la respuesta es integral, porque allí yo voy a tener los psicólogos, los psiquiatras, tendré también el trabajador social y tendré también al abogado que se ocupará de lo legal. Y también aseguramos que el servicio de salud esté 24/7, 365. La respuesta siempre se tiene que dar, siempre. Yo no puedo decir, vaya mañana, vaya aquí, haga la denuncia en tal. No, la denuncia corre por parte del profesional de salud. Se determina en cada institución pública o privada cómo y por dónde se hará el ingreso de ese paciente. Nosotros lo determinamos siempre que es por la emergencia y siempre hablamos de prioridad 1 en caso de violencia sexual antes de las 72 horas y hablamos de prioridad 2 en caso que sea una violencia sexual pasada las 72 horas o violencia en cualquiera de sus formas. Entonces, hablamos de prioridad 1 o de prioridad 2. Sabemos también por ley que nosotros en el mundo ideal deberíamos de hacer un examen físico y toma de muestra en compañía del médico forense, hacer juntos el examen físico y al mismo tiempo la toma de muestra con la presencia del médico forense es lo ideal, Pero ante la ausencia del mismo, subsidiariamente el médico de servicios de salud hace las veces del forense. Entonces, muchas veces puede que estemos en el límite de las horas y que no sea posible la presencia del forense cuando convocamos a servicio de salud, entonces el profesional de salud debe de hacer la toma de muestra del paciente. Las consecuencias, ya le decía yo, son inmediatas y también pueden ser tardías, y siempre digo,
Dice el niño, doctora, no le podemos dejar internado porque tenemos repleto el servicio, no hay lugar, no se puede. Bueno, nosotros podemos ver al niño físicamente muy bien. Psicológicamente no sabemos realmente el grado de afectación y siempre hablo yo de que nosotros en la práctica médica trabajamos mucho con monitores, ¿verdad? Los cuales nos dan ciertos factores de riesgo, donde nos pueden medir la presión, la cantidad de oxígeno que nos llega, pero nunca nos habla de la afectación mental que estamos teniendo. Entonces nuestras necesidades pueden no ser visibles cuando hablamos de una afectación psicológica. Puede estar en riesgo de vida y puede estar perfectamente bien para nosotros a los ojos. Entonces, por favor, niño, adolescente que es víctima de algún tipo de violencia, excepto las de negligencia, son de comunicación y son también de tener en resguardo, por favor, porque nosotros no sabemos a qué escala de violencia ya estamos exponiéndole al devolverlos a su casa, lo cual no es luego una práctica que el protocolo nos permita. Saber que Paraguay es número 1 en embarazo adolescente. Hablar de que hay muchísimos programas que tenemos desarrollados desde los diferentes ministerios. Uno de ellos, el de noviazgo sin violencia. Ya digo yo siempre con los adolescentes, es demasiado bueno que ellos conozcan porque muchas veces no saben de esto, y no olvidarme de los embarazos que se dan en indígenas. Hay un documento que se firmó en el 2022 y tiene un año de vigencia esto, en donde CONASAPI firma con los representantes del Ministerio de Salud, Ministerio de la Niñez, un documento en donde reconocen ellos de que sus niños, sus adolescentes, no tienen, no existe tal derecho consuetudinario por el cual por su cultura es normal que veamos niñas en las calles embarazadas o adolescentes porque es parte de su cultura. Realmente eso es dentro de un imaginario social y colectivo, como que la costumbre avala esas prácticas. Ellos firmaron este documento diciendo que esto no es así. De hecho, que la Constitución, repito, dice que somos iguales en dignidad y derechos y no exceptúa a las niñas y adolescentes indígenas. Entonces, no olvidar que esto no es un derecho consuetudinario. Esto es nada más saber que en las políticas públicas tenemos que incorporar la perspectiva de género, que no es otra cosa que buscar la igualdad de oportunidades entre niñas, niños y adolescentes, y disminuir un poco esa brecha de diferencia, y no tiene nada que ver con orientación sexual ni con otras cosas, porque han satanizado mucho la palabra género. Y nunca olvidar que en cada niño siempre yo me hago también, parafraseo mucho esto, de que debería ponerse un cartel que dijera tratar con cuidado. Los niños contienen sueños. Entonces, esta es la dirección que yo quiero que por favor ustedes, si pueden tomar un screen de pantalla, si pueden tenerlo presente, ustedes van a encontrar allí el manual de atención integral a violencia, van a encontrar todos los instrumentos que les compartí esta noche, van a tener todo un soporte también del marco jurídico, que es muy importante que conozcan con más profundidad, y les dejo también mi correo para cualquier tipo de consulta, y bueno, estoy abierta ahora a todo tipo de preguntas que quieran hacerme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Raquel. La verdad que fuiste una luz para nosotros en esta noche. Creo que muchos elementos que a partir de ahora también seguro vamos a ir profundizando, mirando un poco justo en ese enlace que nos dejas. Pero ya se da este primer conversatorio, digamos, sobre el tema, ¿verdad? Entonces, me gustaría dejar este espacio por si hay algunas consultas, preguntas. La doctora nos decía
justamente que podamos conversar si surgen algunos cuestionamientos de qué debemos hacer en algunos casos, qué no debemos hacer. No sé si tienen alguna consulta para ella sobre algún tema específico que les llamó la atención. Entonces Sí, queda un poco algo este que momento. decir. Buenas Sí, noches, doctora. danos tu nombre porque no... Matías Ventolila, el licenciado Matías. Adelante, licenciado Matías. Antes que nada, felicitaciones, doctora. Excelente disertación. Déjeme contarle que yo soy funcionario del Ministerio de Niñez y Adolescencia. Actualmente trabajo en el Centro Comunitario de la Universidad Nacional de Asunción. Y exactamente es así como usted dice, es todo concientizar a la persona. De hecho, yo tuve el caso de un paciente que justamente está haciendo pasantía en psicología educacional y tiene el caso de un posible hecho de abuso abuso físico y maltrato físico a un adolescente de 14 años. Yo le dije que podía llamar al 147 Fono Ayuda y dar parte ahí. Inclusive le dije que deje todo eso en manos de la tutora de su pasantía para que no haya ningún problema y ningún inconveniente. Pero es exactamente así como usted está diciendo, doctora. Principalmente pasa todo por la educación. Básicamente, sí, muchísimas gracias por su intervención y sí, la educación acá es básica, totalmente, pero hablamos de educación desde el hogar y ahí es donde nosotros tenemos muchos problemas como colectivo, como país, ¿verdad? En la familia mismo, porque muchas veces decimos, bueno, vamos a incorporar la educación sexual en la media, en la escolaridad media, y la verdad que ya es tarde. Hoy nosotros tenemos un inicio sexual, si vamos a hablar Sobre todo básicamente de cómo cuidar el niño, cómo debe de cuidarse el niño, tenemos una iniciación sexual a los 11 años. Entonces nosotros cuando vamos a la media, a los 15 años, a querer educar, ya realmente llegamos tarde. Entonces esa educación también en el seno familiar. Y es demasiado importante la educación en valores, con amor y con límites, como decimos, y bueno, y después en el colegio, que obviamente y en la escuela también eso se refuerza, ¿verdad? Pero que debemos educar desde el vamos, ¿verdad? Por el respeto y por los valores, ¿verdad? Ahora, yo quiero hacer hincapié en este tema. Digo siempre que en niñez y adolescencia es más fácil trabajar violencia porque cualquiera que esté en conocimiento debe de hacer esa comunicación. Está el teléfono Fonoayuda. También las denuncias pueden ser obviamente de cualquier persona que esté en conocimiento de que un niño es vulnerado en sus derechos. Estos Fonoayuda realmente reconducen un poco esa denuncia que hacemos. Entonces es una denuncia anónima y que lo puede hacer cualquiera. Y si nosotros lo hacemos o tenemos conocimiento, no importa, porque muchas veces nosotros hacemos como una clasificación de la violencia física y decimos, bueno, pero le pegó nomás con el cinto o le pegó nomás con... No, no, no. Hoy la violencia física ya no forma parte de la educación de un menor. No es lo que nosotros vivimos. Yo siempre me río por eso. Pero hoy ya no está permitida en ninguna de sus formas la violencia, en ninguna de sus formas. Como les decía, es bastante difícil diagnosticar una violencia psicológica pura, pero la violencia física per se ya no está permitida como una forma de educación.
¿Por qué les digo esto? Porque a veces nos ponemos a querer jerarquizar eso y una vez que esté instalada esa violencia, ya podemos a lo mejor nuestra próxima intervención ser muy tarde o estar ante un trauma muy severo. Y lo que quiero también comunicarle hoy desde la legislación es de que si fuera que ese niño llegara a ser violentado y llegara a quedar con alguna discapacidad y uno ya tuvo intervención previamente, supo de alguna lesión menos grave, porque así nos gusta decir menos grave o muy leve, y no intervenimos siguiendo esta ruta de violencia, entonces nosotros somos pasibles también de una sanción. Y hoy muchas veces leemos en las sentencias que se vea el curso o que se vea el trayecto que siguió en salud esta víctima, y me pasó con algo de un niño violentado de 3 años, ¿verdad? Que en la sentencia se pone que se vea todos los servicios de salud por los cuales este niño desde el nacimiento estuvo consultando y no se detectaron factores de riesgo y vulnerabilidad que hubiesen impedido que el niño llegara a una violencia sexual que posteriormente deriva en la muerte. Y ahí es donde se va a buscar un poco nuestra participación y nuestra intervención. Por eso es que tenemos que ser bastante responsables, digo yo, porque es parte de nuestra práctica del día a día. Gracias a Matías y a la doctora. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Igual leo en el chat, ya está con nosotros también la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Psicología, la licenciada Betina. Dice un tema interesante de hablar, necesario de hablar y de atender, de saber actuar por los profesionales. Y Raquel González nos dice, muy interesante el tema, felicitaciones a la Sociedad Paraguaya de Psicología por la iniciativa. No sé si alguien más tiene alguna consulta o algo que quiera, algún comentario que quiera hacer, así como Matías nos estuvo comentando un poco también una situación. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, adelante, Viviana. No tengo preguntas, nada más felicitarles y preguntarles o sugerirles si podemos tener una continuidad de esta exposición. Gracias, Viviana. Bueno, ella, la doctora escuchó, ya le comprometemos a la doctora. La verdad que muy interesante, demasiados temas nos diste, doctora Raquel. Sí, la verdad que podríamos extender a lo que es mujer, porque con nuestra ley 5777 haciendo un avance nomás hubieron bastantes cambios en la conducta. Yo siempre digo que es un poco más complicado cuando hablamos de adultos, pero la 5777 que tiene una vigencia corta, realmente también nos compromete bastante en nuestro actuar de todos los días y es importante conocer. Es la ley contra toda forma de violencia hacia la mujer, pero que sobre todo iguala casi un poco el protocolo a lo que es niñez y adolescencia. Entonces es importante seguir un poco con este tema de la violencia. Exacto. Sí, buenísimo sería eso. Gracias. Gracias, Viviana, por proponer también. Yo creo que sí, creo que podemos seguir conversando, seguir hablando sobre el tema y me parece súper interesante también el compromiso que todos están asumiendo porque de hecho todos prácticamente nadie abandonó la sala, estamos todos muy prendidos a esta conferencia y eso también demuestra el compromiso de los profesionales de querer conocer un poco más, de querer conocer las estrategias, el protocolo. Y bueno, creo que está además ya todo lo que pueda decir las mismas personas que están aquí están agradeciendo, doctora, por su presentación. Diana también levanta la mano y después quiero darle también la palabra a la licenciada Betina. Nada más Diana. para agradecer a la doctora porque no solamente nos dio la información precisa y de
de las normativas vigentes, sino además nos dio un aporte extra demasiado valioso que tiene que ver con la experiencia. A mí me impresionó particularmente los ejemplos que ella trajo, el caso de la niña que consultaba los viernes, ¿verdad? Me pareció tan ilustrativo de cómo de repente no vemos ciertas cuestiones muy evidentes en los servicios de salud y mismo en la práctica clínica privada, ¿verdad? Así que agradecerte una vez más, Raquel, por esta, como decía Melba, hoy nos ilustraste de una manera magistral. Así que gracias por eso. Y también te quiero comprometer para otros encuentros en el tema mujer, me encantaría, me parece súper importante. Bueno, yo siempre muy halagada y sobre todo tener este espacio que me parece demasiado importante y vuelvo a repetir, este tema tenemos que instalarlo en todas las áreas y siempre digo, no olvidar siempre la comunidad es tan importante que también podamos compartir siempre esto y que se instale el tema. Cuando surgen las preguntas, cuando hay ganas de seguir, eso es importante, yo les doy muchísimas, pero muchísimas gracias y estoy a disposición de ustedes, obviamente yo con mucho amor responderé siempre a lo que ustedes digan. Gracias por el espacio. Gracias, doctora. Aquí hay una pregunta, dice, antes de despedirnos, dice, los formularios que usted fue explicando también lo tienen las clínicas privadas, pregunta. Todas las clínicas privadas tienen que tener este formulario, ¿verdad? Y acá yo les recuerdo, por eso les decía, copien por favor este link, porque en el link están todos los instrumentos, incluidos los formularios, que son uno de los instrumentos. Todas las clínicas deben de tener, porque les dije que es una aplicación que debe de darse en el público y en el privado también. Y aquí hablamos de una responsabilidad que es personal. Si yo estoy en una clínica en atención, yo debo de aplicar este formulario. Si la clínica no tiene, ustedes ya lo tienen en formato, ¿verdad? Allí y deberían, yo siempre le digo a los chicos, porque mi otra pasión es la emergentología, ¿verdad? Digo, cuando ustedes entran a la guardia y revisan su carro de paro y ven que no tienen adrenalina, no tienen tubo para intubar, no tienen para hacer una reanimación, de igual manera tienen que ver, tienen sus formularios, tienen todos los elementos que necesitan para intervenir en caso de violencia sexual. Todo tienen que tener a disposición. Si no aplican el formulario, están incumpliendo entonces algo cuya responsabilidad es personal. Eso es lo que tenemos que entender. Allí no es una falla de la clínica, sino de quien no aplicó el protocolo. ¿Es una exigibilidad de derecho que debemos de hacer? Sí. En todo lugar donde yo voy a trabajar y tiene que estar a disposición mío porque es algo que yo necesito para trabajar. Categóricamente, deben de estar los formularios disponibles. Genial, quedó clarito eso, creo, doctora. Bueno, entonces estamos llegando a nuestro horario. Me gustaría darle la palabra a la licenciada Bettina, que también ya está con nosotros. Bettina, no sé si querés dar unas palabras antes de cerrar. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, doctora Raquel. Muchísimas gracias a todos los colegas y a las personas interesadas que han acompañado esta disertación. Y como lo decía recién también, o lo escribí, es necesario tratar este tema en todo momento. No es una ocasión única o debe ser una ocasión especial, entre comillas, cuando vemos y señalaba las casuísticas que van aumentando, no necesariamente por ese motivo, sino justamente para prevenir, anticiparnos, ¿verdad?, a ese momento no deseado de una situación ya de poner a un individuo en riesgo, niño, joven, adolescente. Y bueno, muchísimas gracias, doctora Raquel, porque nosotros siempre hablamos de que estas presentaciones, estas charlas, este compartir son regalos. Y tomamos así tal cual ese regalo que hemos recibido de usted. Y bueno, ya como lo dijeron otras personas, seguimos en la expectativa de avanzar y volver a replicar también esta disertación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.